Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida en 88.1 FM, Radio La Voz de María. Bienvenidos un nuevo día y el día de hoy quiero decirles que tenemos un invitado, un lindo invitado que se llama William Sandoval. Bienvenido, Williams, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. De nada, William, bienvenido. El día de hoy lo tenemos a él de invitado porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y me apasiona, que es de la vida de Ana Catalina Emmerich. No sé si ustedes, queridos radioescuchas, tengan o conozcan de la vida de Ana Catalina o hayan leído algún libro de ella, pero Williams está aquí para contarnos un poquito más profundamente de la vida de Ana Catalina Emmerich y su proceso de beatificación, ¿verdad, Williams? Ella está en un proceso ahorita, ¿verdad? Estamos en proceso de canonización, ya es beata. Perfecto. Pero antes de empezar con la plática con Williams, nosotros queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te amamos, Cristo, y te bendecimos. Porque por Santa Cruz redimiste al mundo. Gracias, Padre amado, bendito y misericordioso, por tenernos un día más aquí en la radio La Voz de María. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, que bendigas a los radioescuchas y que bendigas la voz de María para que siga llegando a tantos hogares, para que la voz de la Mamita María toque nuestros corazones y el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que el día de hoy Williams tiene que comunicar para nosotros. Te lo pedimos todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Williams, entonces, cuando yo tengo un invitado por lo general, yo dejo que hablen completamente, pues, porque tú tienes cosas más interesantes que decir que yo. Entonces, pero cuéntanos un poquito tu vida. Sé que eres venezolano, que tuviste una conversión a muy temprana edad, a los 17, 18 años, ¿verdad? Tu familia pasaba por un momento difícil, se aferraron al rosario y salieron adelante espiritualmente. Hoy tienes una familia, estás casado y eres un laico o tienes o eres religioso, vives... Ah, no, perdón. Bueno, soy un laico. Actualmente tengo 42 años de edad. Vivo en Venezuela y bueno, soy, digamos, un empresario y dedico una gran parte de mi vida a la evangelización. Actualmente también soy parte de la Comisión Emmerich pro canonización de la Beata en Alemania y me encargo para toda hispanohablante, para todos los hispanohablantes, de promover la causa de canonización de Ana Catalina Emmerich. No perteneces a ninguna comunidad religiosa como laico. No. Tengo una fundación que yo abrí hace varios años atrás, llamada Rosa Mística, que también tenemos sede en Ecuador. Tenemos varias personas ecuatorianas que pertenecen a esta fundación, que es como una filial de la fundación que tenemos acá en Venezuela, y nos dedicamos a promover la oración por los sacerdotes y por las religiosas, por la perseverancia de los seminaristas. Pero prácticamente eso es a lo que me dedico. Bueno, entonces, y has profundizado mucho sobre Ana Catalina. ¿En qué momento te empezó a apasionar? Yo digo apasionar, en el buen sentido, porque de verdad cuando uno lee los escritos de Ana Catalina, de verdad es algo que le lleva a leer mucho y se reaviva la fe, ¿verdad? O sea, espiritualmente te cambia mucho. ¿Cuándo hiciste el clic con Ana Catalina? Mira, yo justamente conocí sobre Ana Catalina Emmerich en el año 2000, cuando tenía 19 años, y justamente fue en el Ecuador, porque fue en Quito cuando me regalaron los primeros libros de Ana Catalina Emmerich. Y desde entonces, esos libros pasaron a ser parte de mi devoción personal. Por ejemplo, en la época de Navidad solíamos rezar o leer aquí en casa, mi hermana y yo, todos los relatos que Ana Catalina Emmerich hacía o hace sobre la Natividad del Señor. Y si estábamos en Cuaresma o en la Semana Santa, utilizábamos los escritos de la Pasión de Cristo
de la beata Ana Catalina, que en aquel entonces era la venerable Ana Catalina porque no estaba todavía beatificada. Entonces siempre hubo esa conexión interior o devoción personal con Ana Catalina Emmerich, sin yo nunca imaginar que algún momento de mi vida iba a ser parte de la comisión de ella pro canonización. Nunca imaginé trabajar para su causa. Para tu causa. Antes de llegar a ese punto, porque sí me gustaría tocarlo ya al final de la entrevista, de este conversatorio, cuéntanos, ahora sí, ¿quién es Ana Catalina Emmerich? ¿Dónde nace? ¿Cuál es la importancia de ella el día de hoy en la iglesia? ¿Cuáles fueron sus mensajes? ¿Verdad? Y yo te dejo para que tú hables, te voy a preguntar de vez, a interrumpir un poquito de vez en cuando, pero cuéntanos tú. Me interrumpes cuando quieras. Ana Catalina Emmerich es una mística alemana nacida en una población llamada Dülmen, de la diócesis de Münster en Alemania. Ella nace en el siglo XVII y vive entre el siglo XVII y siglo XVIII. Fue una mujer que desde temprana edad tuvo extraordinarias experiencias místicas, de las cuales ella nunca consideró que fuese un don particular sobrenatural, porque al haber sido algo que surgió en ella a muy temprana edad, ella pensaba que todos los seres humanos tenían sus mismas cualidades espirituales, solo que ella pensaba que todo el mundo era tan humilde y más humilde que ella que no comunicaban las cosas que veían. Cuando ella empezó a darse cuenta que el común denominador de las personas mortales, como todos nosotros, no tenemos esas intuiciones, esas visiones, ella empezó a ser como más reservada de lo que recibía y no en todo momento lo comunicaba. Pero desde muy niña, ella tuvo contacto con lo sobrenatural, con sus experiencias místicas. Ella cambia, sus experiencias místicas cambian de niña cuando ya es adulta. Perdón que no te escuché bien. Las experiencias místicas de Ana Catalina cuando ya llega a una edad adulta, ¿cuál es el cambio que hay en ella? Bueno, cuando era niña, ella solía decir que se le aparecía en el jardín de la casa donde ella había nacido, donde ella había vivido con sus padres, se le aparecía un niño que ella lo describía con una ropa hecha como de piel de animal, y ella lo llamaba Juanito. Este niño era Juan el Bautista, que se le aparecía en forma de niño, como de temprana edad, contemporáneo con ella, y se colocaba a jugar en el jardín. Pero en estos juegos, el niño le enseñaba, por ejemplo, a reconocer para qué servía cada planta. Y de esta manera ella empezó a curar enfermedades o a conocer cómo preparar diversos medicamentos con las plantas, como podríamos decir una santa alemana coterránea de ella llamada Hildegard o Santa Hildegarda, que tenía el conocimiento dado por Dios de saber reconocer para qué Dios había colocado determinadas plantas en la humanidad para curar algunos males del cuerpo o del espíritu. Entonces así fue que pues ella pensaba que esto era una manera hasta de jugar, y resulta de que desde temprana edad fue obteniendo conocimientos muy superiores a los de cualquier persona de 5 años, 6 años de edad. Y la familia decía algo de ella en esos momentos, ella empieza a callar, a ser más prudente, pero tenía como que el apoyo familiar. Y cuando ella decide, ella estaba en un convento, ¿verdad? Era, claro, ella... ¿O es un pedido de Dios? Sí, durante la infancia de Ana Catalina, también era una época que podríamos decir, bueno, no existía la televisión, no existían muchas cosas que hoy día nos pueden entretener. Y por las cosas que describen, era una familia relativamente piadosa, inculta porque eran del campo, eran campesinos, gente de una pobreza muy grande. Yo he estado en la casa natal de Ana Catalina y yo te puedo decir que convivían con los animales como la paca de heno. O sea, por ejemplo, Ana Catalina y sus hermanos, para no congelarse en invierno, ellos dormían en un establo porque eran demasiado pobres. Entonces, en la planta baja del establo dormían sus papás, y al lado de la habitación donde dormían sus papás, que los separaba una pared de madera,
estaba el ganado, que también servía para ellos calentarse con los gélidos fríos alemanes. Y los niños dormían en un segundo piso, que era donde guardaban las pacas de heno, pero recibían también el calor del ganado. Entonces podría imaginarte que al convivir con los animales dentro del mismo hábitat donde cocinaban, cocían, comían y hacían la vida, pues mira, las paredes de esa casa están llenas de hollín, producto de que ahí mismo era donde cocinaban a leña. Entonces, para Ana Catalina, eso era la vida normal, la austeridad, y solía, por lo que narran, en las tardes, el papá les narraba a los niños algún tipo de episodio de catequesis para hablarles de Dios. Entonces allí es cuando los papás se dieron cuenta que Ana Catalina tenía un conocimiento particular que no se lo había dado ningún catequista porque todavía ella no había asistido a ningún tipo de clase de catequesis. Entonces Ana Catalina conocía los hechos del Antiguo Testamento con detalles. Mira, los típicos detalles cuando tú presencias con tu propia vista los acontecimientos. Entonces ella daba tantas, para ella era como normal decir que, por ejemplo, la Virgen se casó con San José y la Virgen lucía un traje de tal manera y San José estaba puesto de tal forma y lo describía como que los había conocido con familiaridad. Entonces cuando el papá le preguntaba que de dónde sacaba este conocimiento, ella se extrañaba de que los demás no tuvieran el conocimiento que ella tenía porque ella desde que tenía razón, estas cosas las tomaba como ciertas. Entonces, cuando ella se empezó a dar cuenta que los demás no conocían las realidades sobrenaturales que ella conocía, ella empezó a guardar silencio de estos hechos. ¿Y en qué Pero momento? más que todo por prudencia, ¿eh? Claro. ¿Y en qué momento ella decide irse al convento? ¿A qué edad? Bueno, ella durante mucho tiempo se sintió llamada a la vida religiosa, pero este pensamiento estuvo muchas veces como postergado porque en aquel momento se solicitaba a la familia de la persona que iba a ingresar al convento una dote. Y al ser ellos tan pobres, ellos carecían de darle una dote para que ella pudiera entrar a un convento. Entonces, Ana Catalina decidió que si ella no podía dar una dote, podría tal vez aprender algún talento que pudiera colocar ella como al servicio de la congregación donde iba a entrar. Y es así como ella se vale de una familia donde ella ofrece sus servicios como doméstica y pide que le paguen con clases de piano, de manera de al saber tocar el órgano, poder ella prestar este servicio en el convento donde podría entrar. Y con lo poco que le daban también de dinero, pues utilizarlo para los gastos del ingreso a su convento. Pero cada vez que daba ella en nada, porque utilizaba el dinero que ganaba, comprando telas que luego ella fabricaba ropa y la regalaba a los necesitados. Entonces siempre quedaba eh, con, con la nada misma de no poder tener los medios de ingresar. Y le costó mucho. Al final fue obra de Dios que ella ingresara a una congregación religiosa de la Orden de San Agustín, la Orden de los Agustinos, donde ella pudo con mucha dificultad y contrariedades hacer sus votos. Ella le llamaba mucho la atención porque, bueno, este era un convento de vida de cierta manera clausura. Entonces, para ella era como dedicarse a la vida de la contemplación, sin ella saber que allí también iba a recibir mucha reticencia, muchas dificultades, que las cosas no iban a ser también tan fáciles, porque era muy enfermiza, sufría de diversas enfermedades, muchas de estas enfermedades eran de origen místico y simplemente la limitaban para llevar una vida, digamos que normal. Y bueno, ella, como todos los santos, siempre fue hasta mal vista por sus propias compañeras de convento. Por tal motivo, la celda donde ella dormía era la celda más austera, la que no tenía más que una camita donde estar y una silla vieja, un escritorio dañado, privilegios que tenían otras religiosas, ella no lo tenía. Y todo esto era porque les daba como cierta envidia al resto de sus compañeras de convento, pues la vida que ella llevaba y la manera como ella vivía una vida interior y todo esto. La espiritualidad. Y ahí Sí, en el convento,
Entonces, ella tiene unas visiones. Ella tiene visiones, también tiene, como tú dices, la mayoría de sus enfermedades eran de origen místico. ¿Verdad? Sí, Cuéntanos un poquito de esto para ir desarrollando los escritos de ella, ¿verdad? Si ok. fue, Pues Ana Catalina eh, pasó la mayor parte de su vida en un ayuno continuo, permanente, de agua y de la comunión. En aquel entonces no era habitual comulgar todos los días, incluso en los conventos. Entonces, Ana Catalina muchas veces parecía desfallecer porque tal vez tú ayunas 2 días seguidos y te vas a marear, vas a sentir que necesitas alimentarte para vivir. Pues Ana Catalina necesitaba el alimento espiritual para poder vivir. Ella podría vivir sin lo básico, pero teniendo la comunión retomaba las fuerzas para poder continuar viviendo. Entonces se veía desfallecer cada vez que se veía imposibilitada de comulgar. Incluso se dice que Ana Catalina, la presencia de Jesús sacramentado perduraba en Ana Catalina Emmerich de una comunión a otra. Eso es algo extraordinario, porque a veces tú te puedes preguntar y la audiencia, no sé si en algún momento se lo habrán preguntado, cuando vamos a misa y comulgamos, ujú, cuánto tiempo dura la presencia de Jesús en el corazón de la persona. Y esto debe servir para que la audiencia se cuestione de cómo vivimos, cuál es nuestra conducta cuando vamos a misa y comulgamos. Si enseguida que salgamos del templo, pues simplemente no tenemos la conciencia que Jesús queda en el corazón de nosotros y que nosotros pasamos a ser tabernáculos donde va Jesús. Entonces, ¿qué conversaciones tenemos? ¿Hacia dónde vamos después de ir a misa? ¿O qué hacemos cuando salimos de misa? En ujú. Ana Catalina la presencia de Jesús era permanente. Lo que Jesús hacía era como renovarse en el tabernáculo de su corazón, porque cuando ella venían a darle la comunión, no es que, o sea, permanecía en ella esa presencia de adoración permanente a Jesús sacramentado que lo había recibido. Y eso es una gracia muy santa, de verdad. Y increíble, impresionante lo que dices. Muchas veces también salimos de misa a pelearnos con el que se parqueó mal o con el tráfico y no nos damos cuenta que de verdad Jesús está en nosotros y que tenemos que Y, tratar. y paso a creer que muchas veces hasta nuestra acción de gracia después de comulgar será muy fría. No lo sé, porque no es la intención nuestra a través de este programa Así. eh, hacer una crítica de cómo vivimos. Mi intención de aceptar entrevistas como esta es dejar un mensaje o una motivación a la audiencia de querer ser mejor cristiano, porque la Iglesia Católica cuando eleva los altares a una persona es para que la vida de esa persona sea imitable y es una invitación al pueblo de Dios de pensar que si Ana Catalina Emmerich pudo ser distinta, nosotros como bautizados estamos llamados a ser distintos a lo común, ser personas que viven una vida ordinaria de manera extraordinaria. Y la ¿Cómo? santidad no está en hacer grandes portentos, sino hacer las cosas ordinarias bien hechas. Si estás casado, hacer lo que te corresponde como una persona casada. Y el sacerdote que se dedique a ser santo en lo que le toca. Y el laico viviendo santamente en lo que escogió ser. A mí no se me va digamos, soy un laico y a mí no se me va a pasar por la criba que podrá ser pasado tal vez el sacerdote. Los cumplimientos míos como laico son muy diferentes, pero todos siempre vinculados hacia la santidad, que es el llamado que Dios hace a todos los bautizados. Y en este caso, que ella tenía a Jesús dentro de ella hasta su nueva comunión, lo seguía teniendo, este, ¿cuál, ¿cuál es la recomendación, como tú dices, para ser mejor cuando nosotros nos damos cuenta que estamos fallando en salir de la iglesia, después cómo conservar a nuestro Señor Jesucristo más tiempo en nosotros? Porque sí, podemos decir, bueno, hay la santidad, hay que ser santo, pero ¿cómo lo ponemos en el obrar? ¿Cómo lo ponemos en el En obrar? la práctica, dice. Ajá,
Sí. Pues yo creo que debemos aprender a ser personas más interiores, interiorizar más las cosas y enamorarnos más de Jesús, porque cuando tú te enamoras, piensas en la persona de la cual te enamoraste. Entonces, si nos enamoramos de Jesús, Jesús va a estar en el corazón y en el pensamiento siempre. Y aunque nos toque ir al mercado, aunque nos toque ver televisión y compartir con un ser querido, el amado siempre va a estar en el corazón y en el pensamiento. Y las cosas que nos toquen hacer no van a ser una distracción, sino al contrario. El pensamiento del amado nos va a acompañar a hacer las cosas ordinarias que cualquier otra persona. Yo puedo ir a la playa, yo puedo ir a Disney World, yo puedo participar en una celebración y eso no quiere decir que el amado no esté en mi corazón. Simplemente uno anda en la vida con la conciencia de que portamos a Cristo en nuestras vidas y que las personas que nos vean sean capaces de ver en nosotros que Cristo vive en nosotros. Una vida coherente. Lo que pasa es que ahorita vivimos en un planeta de incoherentes y donde simplemente personas que piensan como te estoy diciendo que debemos pensar, somos vistos como extraterrestres porque el mundo nos está llevando ahorita pues a un mundo sin Dios. Y no me da miedo decirlo a través de un medio como este. Estamos en un punto donde los bautizados somos vistos como los anormales, simplemente porque defendemos la vida, porque defendemos los derechos del ser humano y porque defendemos los derechos de un ser cristiano. Todo cristiano debe propiciar la vida, el matrimonio como Dios lo constituyó y un largo etcétera. Entonces, cuando no pensamos en esta línea, pues nos ven mal. Pero Entonces, si creer en Jesús es estar errado, pues yo me quedo errado para la sociedad. Tengo conciencia de cómo debemos vivir. Y la invitación que yo le hago a la audiencia es que amen a Jesús, que no se dejen llevar por lo que el mundo de alguna manera nos está invitando a hacer. Pues debemos ser coherentes y si somos distintos a los demás por tener un pensamiento cristiano, pues debemos sentirnos orgullosos de evangelizar con nuestra vida. gracias, Williams, por tus palabras. Seguramente pues los radioescuchas lo van a tomar mucho en cuenta y yo también. Muchísimas gracias. Siguiendo con el tema de Ana Catalina Emmerich, cuéntanos un poquito estas visiones que ella tenía, de qué son, por qué las escribió, quién las escribió y cómo llegan a la iglesia, cómo llegan después de todo un proceso, si estuvieron prohibidos estos escritos, si no estuvieron, pero cómo llega ya a nuestras manos, después de todo un largo Ok. proceso. Al principio, como les conté, Ana Catalina perteneció a la Orden de los Agustinos. Por motivos de temas políticos, económicos que se vivieron en Alemania, que le tocó vivir a Ana Catalina, el convento donde ella vivió tuvo que ser suprimido y las religiosas tuvieron que ser eh, diseminadas o a otros conventos o simplemente que volvieran a sus casas. Era una época muy difícil donde entre revoluciones y problemas políticos que se vivió en su época. Ana Catalina fue la última en aceptar salir del convento y al fin, porque ella digamos, le dolía el que tuvieran que desintegrar esa congregación, ese convento como tal. Entonces al final ella se la llevó a vivir su párroco. Ella no se fue a vivir a su casa nuevamente, sino que se ofreció como una empleada doméstica, por decir así, donde un sacerdote. Y bueno, al principio podía ella prestar el servicio al cual el sacerdote se la llevó, pero luego vinieron el tema de las estigmatizaciones y todo esto la fue limitando a quedar postrada en una cama y necesitar ayuda. En ese periodo en que Ana Catarina fue vista como una persona enferma, por decir así, por todos los quebrantos que padecía, a su casa llegó un doctor llamado el doctor Besener, que fue el médico de cabecera que Ana Catalina tuvo la mayor parte de su vida. Fue el doctor Besener que pudo cerciorar el origen fuera del que no había explicación médica al tema de las estigmatizaciones. Él fue el médico que trató por todas las vías tratar de cicatrizar con la medicina de la época
las heridas que aparecían en el cuerpo de Ana Catalina. Él es el que da fe de que Ana Catalina solamente era alimentada con el agua bendita y con la Eucaristía, que no consumía otro tipo de alimento, y que las veces que era obligada a consumir algún alimento, ponían en riesgo la vida de ella, porque, por ejemplo, narra el doctor Bessener que en una oportunidad le dieron a comer como una pequeña porción de ensalada de lechuga. Entonces ella llevaba tanto tiempo sin consumir alimento que cuando consumió la lechuga, las hojas de lechuga se adhirieron a las paredes gástricas del estómago. Y esto le ocasionaba unos espasmos y unos dolores terribles porque su estómago ya estaba adaptado a no tener ingesta de alimento. Entonces, bueno, padecía mucho. Y fue el doctor Bessener, para responder a tu pregunta, quien tomó los primeros apuntes de las cosas que ella comunicaba a través de sus experiencias místicas. Y Ana Catalina, a través de sus visiones, ella supo que a su casa iba a llegar una personalidad que ella la distinguía como el peregrino. Ella decía que iba a venir una personalidad a casa atraído por la curiosidad, que era quien Dios había escogido para poder plasmar en papel todas las visiones que ella tenía. Ese peregrino del cual ella se refería fue un escritor muy famoso de su época, un gran literato llamado Clemente Brentano, que se había enterado ya de la estigmatizada de Dulmen y quiso ir, atraído por la curiosidad de los fenómenos que decían que vivía Ana Catalina, y fue. Cuando Ana Catalina lo vio entrar a su cuarto, ella enseguida reconoció a la persona que estaba llegando y le dijo que él era el escogido por Dios para llevar a papel todas sus visiones. Y Clemente Brentano se quedó viviendo en Dulmen durante 7 años hasta la muerte de la santa y plasmando todo lo que ella narraba. ¿Qué veía Ana Catalina en sus visiones? Bueno, Ana Catalina veía como un eterno presente todo lo que se dice en la palabra de Dios. Tenía visiones del Génesis, de los profetas, del Antiguo Testamento, de la creación del mundo, y sucesivamente tuvo visiones sobre la vida de Jesús, la vida de la Virgen, de los primeros cristianos, incluso hasta de la actualidad del momento en que ella vivió. Esto lo veía ella como un eterno presente. Al ser visiones de hechos que ya habían ocurrido en la antigüedad, la única condición que ella tenía es que ella no podía modificar los hechos. Cuando ella presenciaba, por ejemplo, la crucifixión del Señor, ella lo miraba como una espectadora, pero no podía modificar los hechos. Ella no podía evitar que las cosas sucedieran, porque ella lo vivía como algo verdaderamente real. Tan real que muchas veces Ana Catalina regresaba de sus estados de éxtasis con algún utensilio en sus manos que había estado manipulando, porque, por ejemplo, decía: hoy he estado en Nazaret y he estado ayudando a la Madre de Dios, que le cocinaba algún tipo de comida a Jesús. Incluso describía los ingredientes con los que la Virgen cocinaba determinado alimento. Y cuando ella volvía en sí, se podría cerciorar que encontraban muestras de harina o de algo que había estado manipulando en el estado estático cuando ella estaba postrada en una cama y no tenía acceso a cosas. Todas estas cosas, uno dice, pero ¿será posible esto? Pues mira, nadie está obligado a creerlas, pero para poderla entender hay que tener la fe de un niño, que es lo que yo siempre he pensado. Y considerar esto cierto, pues no me hace ni mal ni bien, pues el efecto lo hace la apertura que el corazón humano le da y la comprensión que uno puede tener de cómo Dios obra. Y siempre le digo yo a las personas cuando voy a un retiro o a un congreso a hablar sobre Ana Catalina Emmerich, que simplemente, pues, el Dios al cual adoró Ana Catalina Emmerich es el Dios que habita en el sagrario, es el mismo Dios que abrió las aguas del mar para que el pueblo de Israel pasara, y es un Dios capaz de hacer grandes milagros, y que limitar a Dios sería un gran pecado de atrevimiento, porque sería como tratar de encapsular a Dios en la razón humana.
y a Dios no lo podemos explicar. Por tal motivo, hay cosas que solo las tenemos que ver con los ojos de la fe. Claro, ¿y por qué no? ¿Por qué Dios no puede hacerlo? No le puede dar a una persona las visiones de su creación, de su muerte, de su resurrección. O sea, es limitarlo a él también. Y Es limitarlo. claro, y ella tiene visiones, no, no, es una pregunta, ¿ella tiene visiones del futuro o solamente tiene visiones del Antiguo Testamento, de la creación, o si tiene, o ella ve dentro de su vida? Ella tuvo todo tipo de visiones del pasado, del presente y del futuro. Ella, por ejemplo, del futuro que estamos viviendo, que pues han pasado este 2024 se van a cumplir 200 años de la muerte de Ana Catalina Emmerich. Entonces ella a lo largo de sus visiones tuvo conocimiento de sucesos en la iglesia que iba a ocurrir a lo largo de los años que hemos vivido. Hay descripciones que calzan muy bien con el Concilio Vaticano II, con la vida de algunos pontífices, que eso sería más bien como en el ámbito profético, las visiones que tuvo ella de algunos acontecimientos. Por lo menos ella veía cómo algunas ciudades se iban a ir inclinando más al pecado, y sucesivamente, y alertaba al ser humano. Por ejemplo, mira, cuando ella llegó a hablar, ella decía que iba a llegar el tiempo en que los seres humanos iban a perder mucho tiempo mirando unas cajas animadas. Ella no sabía decirlo de otra manera, pero las cajas animadas eran los televisores, que en el siglo XVIII y XVII era impensable que eso podría suceder, de nosotros tener que pasar horas contemplando novelas o películas. Entonces, para una mente mística como la de ella, esto era como perder el tiempo, porque en aquel momento también habría que analizar un poco cómo veníamos diciendo, bueno, Ana Catalina para la época fue una gran luminaria de Dios, una persona llena de cosas inexplicables. Hoy día, como vemos la modernidad, podemos entender, como venía diciendo, lo de las cajas animadas, refiriéndose a la televisión o todo lo que hemos venido viendo. Ella lo veía todo esto con preocupación porque lo veía de forma pecaminosa, y no es porque el televisor o el internet o la computadora o el celular sean pecados, no. Tal vez ella lo veía como que el ser humano iba a tender a perder mucho el tiempo en este ocio y se podría olvidar de Dios, y tiene completa razón. Y bueno, esa es la preocupación de todas las almas santas que siempre tienden a mirar hacia Dios, y que todo lo que nos entretiene pues nos puede apartar de Dios. Eh, yo ahorita lo que puedo decirle a la audiencia es que todo lo que nos rodea no es que sea malo, lo malo es la utilidad que le damos a las cosas actuales. Fíjate tú, si no fueran por medios como este, yo no estaría hoy dando una entrevista para un canal distante a donde yo vivo. Y gracias a la tecnología podemos evangelizar y podemos hacer buen uso de todos los medios modernos que se nos presentan. Eh, Así que bueno, no es para asustar a la audiencia y empezar a ver todo malo. No, 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 no. También lo malo es el uso que nosotros le damos, o el fin que nosotros le damos. Y bueno, Ana Catalina Emmerich tuvo el tema de, la audiencia recordará la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Todo el guión de esta película, Mel Gibson lo tomó de las visiones que Ana Catalina Emmerich tuvo sobre la pasión de Jesús. Y eso fue uno de los grandes logros que llevó a que Ana Catalina Emmerich fuera mundialmente conocida, gracias a la película que Mel Gibson llevó al cine, y que para aquel entonces coincidió con la beatificación de Ana Catalina Emmerich en el año 2004 por su santidad Juan Pablo II, que la beatificó en la Plaza San Pedro. Entonces fue una época en que Ana Catalina se desempolvó, por decir así, y que fue mundialmente conocida. Y tras de esto también estuvo Ratzinger, que posteriormente fue el Papa Benedicto XVI, porque en aquel entonces era el prefecto de la doctrina de la fe y ayudó mucho a impulsar el proceso de Ana Catalina Emmerich.
Una pregunta, Williams, cuando tenemos estos beatos y después santos que han escrito, como Ana Catalina, que tiene bastantes escritos, tengo entendido que hay escritos que todavía no están traducidos al español, incluso. Exacto. Que, como tú decías al principio, bueno, yo no lo tomo como verdad. La iglesia, ¿qué te dice? Mira, Porque primero que nada, en el caso que la santifiquen, o sea, que se haga. primero que nada, Ana Catalina Emmerich no está llegando a los altares por lo que escribió. Okay. Ana Catalina está llegando a los altares porque vivió una vida apegada al Evangelio, a las enseñanzas de la Iglesia Católica, y se santificó haciendo lo que tenía que hacer. Las visiones y revelaciones de Ana Catalina, como todas las visiones que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia, no son dogmas de fe. Si esto hace bien a nuestras almas, la Iglesia permite que nosotros las leamos y que podamos hacer uso. Pero actualmente incluso hay ediciones de Ana Catalina Emmerich que no han sido corregidas. Por ejemplo, antes que iniciáramos el programa, tú me mostraste el tomo 1 de una edición que se publicó aquí en Hispanoamérica. La mayoría de esos libros ni siquiera están corregidos y en algunos puntos todavía no la llaman beata. Entonces, la evolución que ha tenido Ana Catalina Emmerich hasta la actualidad, todavía no hemos logrado tener corrección de algunos escritos, pero no es por nada malo, sino simplemente que todavía quedan ejemplares y hay editoriales que todavía están vendiendo ediciones hechas anterior a la beatificación de Ana Catalina. Por eso en estos libros no aparece ya como beata. Entonces lo que el mensaje... Y otra cosa, vale acotar que no existe actualmente ninguna prohibición con los escritos de Ana Catalina. Ya Ana Catalina es beata de la Iglesia Católica. Incluso antes de la pandemia mandé un cuadro que mandamos a pintar con el mismo que pintó este retablo para la India, a la primera parroquia que colocaron a Ana Catalina como su patrona, con el nombre de Parroquia Ana Catalina Emmerich. Entonces eso es signo de lo internacional y mundialmente conocido de la vida de la beata Emmerich. Y tanto así que, bueno, me estás llamando para un programa especial de Ana Catalina Emmerich. O sea, hay mucha necesidad en la audiencia de conocer de ella. Sí, es como que los libros de ella tienen como que, como decía, creo que antes del programa también un sabor espiritual muy profundo, como que la lectura. Por eso yo sé que el mensaje es llevarnos la humildad y los bienes espirituales que vivió Ana Catalina Emmerich. Porque como tú decías, ella se le está canalizando, pero por sus virtudes, no por lo que escribió, ¿verdad? No. Así es. Y hay otra cosa que me gustaría explicar. Algo que me apasiona de la causa de Ana Catalina Emmerich es que nunca terminamos de conocer. Siempre estamos redescubriendo nuevas cosas. Y tanto es así que gracias a los escritos de Ana Catalina Emmerich, muchas cosas han salido a la luz. Por ejemplo, gracias a sus escritos y a sus visiones, se pudo conseguir la casa de la Virgen donde había vivido después de la muerte de Jesús. Y si alguna de la audiencia ha tenido la oportunidad de viajar a las islas griegas, cuando visitas las islas griegas, que pasas por Éfeso y Patmos y todos estos lugares, te llevan a visitar la casa de María. Esa casa fue encontrada gracias a las descripciones que Ana Catalina Emmerich dijo, y dio tanta descripción que bastó lo que ella escribió para que unos arqueólogos que contrató una religiosa llamada Sor Marie Mandat-Grancey, que fue una religiosa que también está en proceso de beatificación de la Orden de San Vicente de Paúl, que encontró la casa de María, casa que ha sido visitada por todos los últimos papas que hemos tenido, entre ellos Juan Pablo II, menos Francisco, que todavía no ha visitado la casita de María. Y es el único lugar cristiano donde se venera a la Virgen y es respetado tanto por católicos como musulmanes. Es el único lugar donde podemos ver a cristianos y musulmanes rezar, porque para el pueblo musulmán
ellos respetan a María como la madre del profeta Jesús. Y en Éfeso ocurre lo peculiar, que parte del lugar van los musulmanes a rezar a la madre de Jesús, y es un lugar católico y que es cuidado por la comunidad de los franciscanos, que son los que se hicieron responsables del culto en la casa de María en Éfeso. Qué interesante lo que nos cuentas, Williams. Antes de empezar a contarle al público sobre ya cómo tú ingresaste en este proceso, ¿verdad? ¿Cuál es tu papel en este proceso y cuál es la ayuda del público para el proceso también de canonización de Ana Catalina? Cuéntanos un poquito. Ella tenía un don que a mí me parece muy, muy bonito, que es de reconocer las cosas santas. Sí, Ana Catalina sabía distinguir el agua bendita del agua profana, una comunión consagrada a una comunión que simplemente es una forma. La reliquia de los santos con partículas de huesos de personas no canonizadas. Sabía conocer con exactitud cuando se le mostraba un fragmento óseo, sabía incluso reconocer la historia de la persona a la cual perteneció con lujos y detalles. Así ella podía confirmar muchas reliquias que se le presentaban, y esto fue objeto de mucha investigación en vida de ella, porque incluso en una oportunidad Clemente Brentano trató varias veces de engañarla o de descubrir qué había detrás de ella. Y en una oportunidad Clemente Brentano agarró una costra de sus propios estigmas, se la colocó en la mano como para que ella distinguiera de quién era, y Ana Catalina empezó a narrar diciendo de que la reliquia pertenecía a una mujer que sufría muchísimo, que era muy santa y que ella no había tenido conocimiento que cerca del lugar donde ella vivía viviera un alma a la cual ella quisiera ir a conocer, porque era un alma muy mística y muy santa. Y de momento Ana Catalina se dio cuenta que se estaba describiendo a sí misma y se quedó callada y no siguió hablando. O sea, tenía esa peculiaridad de reconocer lo sagrado. Hermoso. Entonces, Williams, ahorita sí, bueno, cuéntanos ya cómo tú llegas a este proceso de la ayuda en la canalización. Bueno, a lo largo de mi caminar, desde muy temprana edad comencé a interesarme en la lectura sobre Ana Catalina Emmerich y empecé a leer sobre ella. En mi caminar de fe conocí hace unos años atrás a una escritora llamada María Vallejo Nájera, una española que ha escrito muchos libros sobre la Virgen, y ella me presentó a doña Rosario Mandat Grancé, que es una baronesa que vive en Francia y viene siendo sobrina política de la monja que encontró la casa de María en Éfeso por las descripciones de Ana Catalina Emmerich. Entonces, que eso sería como otro programa de entrevista para contar sobre, porque es muy largo para contar. Pero lo cierto es que el conocerla a ella me dio la capacidad de conocer con mayor detalles cómo se produjo el hallazgo de la casa de María en Éfeso. Y yo quedé tan impresionado que la invité a ella a que fuéramos a Alemania a conocer la tumba de Ana Catalina Emmerich, que para entonces yo nunca había ido. Y cuando estuvimos en Alemania, que nos presentamos ante la Comisión Emmerich, ellos se nutrieron tanto de la información que pudimos suministrar, porque también aparte de haber llegado yo con la baronesa de Grancé, también yo había dedicado parte de mi vida a viajar a muchos países, visitando lugares que Ana Catalina en sus visiones narra. Entonces, eso me había dado a mí la capacidad de tener un abanico de conocimiento sobre la causa de Ana Catalina, que no era solamente lo que leí, sino también lo que yo había constatado en mi proceso de investigación. Entonces, cuando la causa de Ana Catalina se dio cuenta que yo no era una persona que estaba pirateando, como podemos decir aquí en Sudamérica, sobre el tema, ellos consideraron que era muy enriquecedor para la causa que yo fuera parte de la comisión en Alemania y que me encargara a yo no andar viajando a título personal, sino que cuando yo fuera a un lugar fuera en nombre de la comisión Emmerich en Alemania, y me daban la potestad de representarles ante toda Hispanoamérica. Entonces, actualmente, cuando yo voy a un país, siempre voy invitado por algún obispo o por alguna congregación religiosa para hablar sobre Ana Catalina, llevar las reliquias de ella y a su vez también propiciar que el pueblo de Dios la invoque, la conozca
y así esperar que ocurra en algún momento el milagro para su canonización, porque estamos a la espera de un milagro para poderlo presentar ante Roma y que de alguna manera pues ella sea proclamada santa. ¿Qué países has visitado, Williams, en nombre de... Bueno, he estado en los Estados Unidos, he estado en Ecuador, en Perú. Ahorita estoy todavía esperando para dar fechas porque algunas diócesis de Chile me han invitado para ir a hablar de Ana Catalina Emmerich. He estado en Europa, en Israel, en México y bueno, aquí mismo en Venezuela. Me han invitado también a ir a Panamá, a Colombia. Más bien durante el tiempo de pandemia es que estuve un poco más como que reposado por la pandemia. Pero ya, bueno, estoy otra vez activo y digamos de alguna manera también atendiendo programas de radio o de televisión donde me estén invitando. Porque no solamente es ir, sino también aprovechar los medios actuales como las redes sociales para poder evangelizar. Por lo menos actualmente utilizo mucho mis redes sociales para poder hablar a las personas e informar. Este, ¿cómo podemos ayudar los laicos en general a la canonización de Ana Catalina Emmerich? Podemos pedirle un milagro, rezar eh, para que se la haga santa. Hay un objetivo espiritual de iglesia que podamos... Bueno, primero que nada, la invitación que yo hago a toda la audiencia es a la formación. Okay. Lean sobre Ana Catalina Emmerich, traten de conseguir sus libros que en Ecuador se consiguen para que ustedes puedan conocerla y a la vez, en la medida que la conocen, la van a querer mucho y la van a invocar. Y seguido de esto, cuando ustedes recen el rosario, pidan la intercesión de la Beata Ana Catalina. Cuando ustedes tengan alguna persona enferma, alguien que ustedes conozcan que esté atravesando un problema grave de salud y que médicamente no tenga esperanza, pues lo que para los médicos no es posible, para Dios es posible. Entonces yo invito a las personas, si ahorita hay alguien que nos esté escuchando a través de este programa, si tienes un problema de salud, estás atravesando un cáncer o algo que la medicina no te da mucha esperanza, yo te ofrezco la medicina y es Jesús. Y Jesús tiene grandes amigos como Ana Catalina Emmerich. Y lo que Ana Catalina Emmerich le pide a Jesús o la Virgen María le pide a Jesús, Jesús no se va a negar. Así que no pierdan la esperanza, invóquenla y si usted recibe un milagro, yo les invito para que nos contacten a través del canal por el cual estamos hablando. También estoy suministrando la información de mis redes sociales para que ustedes, si desean tener más información o hacernos llegar un milagro, yo sabré canalizar a dónde hacer llevar la información para que esto llegue a Roma y poder muy pronto recibir la alegría de que Ana Catalina sea escrita en el libro de los santos. Como algún día que sabemos que alguno de la audiencia también se llegue a la santidad, porque el llamado a la santidad es para todo, para ti, para mí, para todo bautizado, no solo para Ana Catalina Emmerich. Todos debemos ser santos. Y hermoso porque lo primero que llamas es a conocerle y quererla. Igual, o sea, nos vamos con dos mensajes. El primero, cuando hablamos de la comunión que Ana Catalina vivía con Jesús adentro de su corazón, la invitación fue pues amar a Jesús, a quedarnos con Jesús, enamorarnos de Jesús, porque si estamos enamorados de Jesús, no lo vamos a querer dejar ir. Y también pues nos vamos con el mensaje, leamos los libros para conocer a Ana Catalina, también porque ella es una gran amiga de Jesús, como tú dices, entonces Jesús también actúa por medio de sus amigos y eso es una gracia, Williams. Así es. Dios nos dé a conocer sus amigos. Y tú tienes YouTube, Instagram y Facebook, ¿verdad? Sí. En mi canal de YouTube me pueden contactar muy fácil porque mi canal lleva mi nombre. Mi nombre es Williams, como los apellidos americanos, con MS, Sandoval Testa. Allí van a encontrar material sobre Ana Catalina Emmerich y otros santos de los cuales también propago. Me pueden buscar en Instagram, es williams.sandoval1, el número 1.
y ahí pueden suscribirse. Todos los días rezo el rosario a través de mis redes sociales a las 8 de la noche, hora de Venezuela, y siempre estoy tratando de responder todo lo que me escriben. Así que si me desean contactar por esos medios, podrán tener contacto directo conmigo. Muchísimas gracias. Y Williams, ¿tienes algo que se nos pasó, algo que quisieras decir sobre la vida de Ana Catalina? ¿O estamos bien? Tenemos 2 minutitos para cerrar el programa. Bueno, creo que hemos tratado de hablar de las cosas más importantes. Quiero aprovechar estos últimos minutos para primero agradecerte a ti la iniciativa que has tenido para hablar de Ana Catalina, porque se me abren las puertas para que personas que no me conocen puedan escuchar sobre ella y a su vez para que le recen, la conozcan y pues la agreguen dentro de la historia de las devociones que cada quien tiene hacia los santos. Y quería también aprovechar de pedirles que recen mucho por mí, que recen mucho por mi país, Venezuela, para que en Venezuela reine el amor, la justicia y el derecho. Y yo también les prometo rezar por el Ecuador. El Ecuador es un país consagrado al corazón de Jesús. Yo siempre he querido mucho a tu país y espero pronto regresar. Ecuador es una tierra mariana, una tierra eucarística y una tierra de gente maravillosa a la cual estimo muchísimo. Así que Dios bendiga al Ecuador. Es un país muy chiquito, pero que realmente late el corazón de Jesús en cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Te agradezco por la invitación y los animo a que sigan siendo buenas personas como lo suelen ser los ecuatorianos. Muchas gracias, Williams, y esperamos tenerte aquí en el Ecuador pronto, ya no en Quito, bueno, también puede ser en Quito, pero tenerte aquí en Guayaquil, que tengo entendido Claro que sí. que no has venido. A ver si nos comemos un locro de papa al estilo ecuatoriano, que ya lo extraño. Tengo mucho tiempo que no voy al Ecuador y espero volver. Esperemos que sí, que pronto podamos hacer algo, porque esta santa es increíble y vale la pena conocer de ella. Muchas gracias, Williams. Además que tengo muchas ganas de regresar. Tengo años que no voy a Guayaquil, he ido unas 2 veces y tengo ganas de ir a visitar la tumba de Santa Narcisia, para rezar allá. Perfecto, entonces estás invitadísimo. Vamos a ver si organizamos algo, Williams. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por tu tiempo y también nosotros vamos a estar en oración por ti, por Venezuela y por pues este hermoso proceso de beatificación de Ana Catalina Emmerich. Así que ya saben, queridos amigos de Radio La Voz de María, a tener a Jesús en el corazón, a amarlo, a ser pacientes, a imitar pues la humildad de él, de Ana Catalina y a seguir rezando. Muchas gracias, Williams, por tus palabras y por tu conocimiento que nos has dado ahorita. Entonces, estamos viéndonos para un segundo programa porque Williams nos va a acompañar en otro programa. Vamos a hablar de María la Arabita. De Jesús crucificado, la Arabita. Entonces, bueno, esperen nuestro próximo programa que ahí tendremos pues también información de esta grande mística, porque ella no es santa todavía, ¿verdad, Williams? Sí, ya es Santa Marian de Belén. Sí. Perfecto. Bueno, entonces hasta luego, queridos amigos. Hasta luego, Williams. Nos vemos en nuestro próximo programa. Chao. Chao.